Materia de higiene y calidad alimentaria. En esta materia vamos a ver lo que son los métodos de conservación de alimentos, que son un conjunto de formas y recursos para preparar y envasar los alimentos, para guardarlos y consumirlos después. Las técnicas de conservación son las siguientes. La congelación. Esta radica en mantener los alimentos a temperaturas entre 0 centígrados y menos 4 centígrados. La de refrigeración. En esta se almacenan los alimentos a una temperatura de 5 centígrados o menos. El secado o deshidratación. En esta se somete al producto en un estado natural o artificial. La desalación y ahumado. Se aplica sal al alimento, este pierde su agua y con este proceso se separa la actividad bacteriana y enzimática. La del enlatado, en esta se esteriliza el alimento y el envase. La de encurtido, en esta se sala el alimento y después se le aplica vinagre para conservarlo. En la del concentrado de azúcar, en esta se aplica azúcar a los preparados de frutas o plantas. También tenemos otra que es la de aditivos químicos. En esta se vierten pequeñas cantidades de sustancias para su conservación, como por ejemplo tenemos el benzoato de sodio, el ácido acético, el citrato de sodio, el sulfuro, el nitrito de sodio. Para la conservación de los alimentos tiene una gran importancia, ya que de esto depende la calidad de los mismos, como por ejemplo el bloquear la acción de los microorganismos, los cuales pueden alterar las características del producto. Asimismo, el fabricante tiene que manejar estos principios de conservación para que la preservación de los alimentos llegue al usuario en óptimas condiciones para su consumo. Por ejemplo, de las frutas y verduras escogí la naranja. Aquí yo escogí el método de conservación por frío. Este método de conservación radica en meter los alimentos a bajas temperaturas. Esto es con el fin de reducir o eliminar la acción microbiana o enzimática. También proporciona determinadas condiciones físicas y químicas del alimento. Algunos estudios nos muestran que se tienen que enfriar en menos de 2 horas para bajar la temperatura de los alimentos desde 65 a 10 centígrados, para guardarlos después a temperaturas menores de 2 centígrados. Esta etapa de conservación del alimento que se puede almacenar a 2 centígrados no debe exceder los 6 días regularmente. En esta conservación en frío entra lo que es la refrigeración. En esta nos ayuda a conservar mejor el sabor, la textura, la apariencia de los alimentos, además que mantienen características nutricionales del mismo. En este caso, las naranjas se pueden mantener en el área de los cajones, ya que ahí tendrán un ambiente frío pero no congelante y estas guardarán sus características nutricionales. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo, donde vemos desde la cosecha, la recolección, eh, por ejemplo, el transporte, el lavado de la fruta ya cuando llega a nuestra casa. Y ya en nuestra casa, pues ya las podemos empacar en bolsas limpias y meter el producto al refrigerador se recomienda una temperatura de 5 a 8 centígrados. Esto nos recomiendan almacenarlos de 1 a 7 días en los cuales estas no perderán su frescura. Aquí, bueno, tenemos a dónde pertenecen las naranjas, es a las frutas y hortalizas, la temperatura a la que tenemos que tener las naranjas de 5 a 8 centígrados y su humedad que es de 80-85%. Tenemos las características organolépticas de la naranja, su apariencia, olor, color, sus valores nutrimentales, como por ejemplo la grasa, el colesterol, el sodio.
Aquí obtenemos un producto fresco, ya que la naranja reduce los microorganismos que se generan. Aquí tenemos lo que es la avena. Esta pertenece a los cereales y tubérculos. Aquí escogí el método de desecación. Este es un proceso natural de secado en las cuales participan algunas condiciones ambientales naturales, como por ejemplo el sol, las corrientes frías y de calor. Estas son las que originan la desecación y reducen el agua de la avena. Este método lo podemos encontrar también en semillas, legumbres y algunas especias, pescados también. El proceso de liofilización y desecación y deshidratación se aplica al reducir el agua, asimismo la acción microbiana. Estos resultados son más adecuados si se dan en procesos controlados. Por ejemplo, aquí tenemos a dónde pertenece, que es a los cereales y tubérculos. La temperatura, que ya cuando llega a casa, pues tenemos que tenerla a una temperatura ambiente y seco, sobre todo. En, eh, es recomendable meterlo en unos frascos herméticos y bien cerrados para que no entre humedad, bastante humedad, para que no se generen hongos. Y la humedad, el porcentaje que debe de tener es de 10.9 a 29.3. Aquí también tenemos las características organolépticas de la avena, pues su apariencia, los valores nutrimentales de la avena, por ejemplo, sus calorías, proteínas, grasas. Aquí obtenemos un alimento deshidratado, ya que pierde el agua y pierde su humedad para evitar que se generen microorganismos. Aquí podemos ver el diagrama de flujo desde lo que es la cosecha, la recolección, su almacenamiento, además de su limpieza y, por ejemplo, aquí tiene un secado y ellos le llaman laminado y tostado. Ya después que pasa este proceso, hay unas máquinas donde son empacados según el envase que le den y ya después transportado. Ya cuando llega a nuestro hogar, es recomendable tenerlo en lugares secos, además de conservarlo en envases herméticos a temperatura ambiente. Nos recomiendan tenerlos de 6 a 12 meses. Aquí escogí el bistec. Este pertenece a las leguminosas y alimentos de origen animal. Aquí el método que escogí es la congelación. Es un método de conservación que no logra esterilizar los alimentos, pero sí interrumpe el desarrollo y propagación de microorganismos. Cabe señalar que en la congelación casera se pueden almacenar los comestibles a una temperatura cercana a menos 18 centígrados. Y los congeladores, bueno, estos congelan a temperaturas de menos 29 centígrados. Con esto aseguran una alta calidad y un tiempo mayor de conservación. La formación de cristales de hielo en la congelación establece la forma utilizada o establece la calidad del alimento. Asimismo, hay dos tipos de congelación. Una es la lenta y otra es la rápida. Tenemos a dónde pertenece la carne, que es a las leguminosas, la temperatura, la cual tiene que estar entre 1 y 2 centígrados, y su porcentaje de humedad, que es de 80 a 85. Aquí tenemos también, podemos ver las características organolépticas, su apariencia, olor, color, textura, también sus valores nutrimentales, las calorías, proteínas, carbohidratos, qué tanto nos aporta esta proteína. Y aquí vamos a obtener un alimento congelado.
el cual este método nos ayuda a reducir el crecimiento de microorganismos. Aquí podemos ver en nuestro diagrama de flujo desde la nutrición de la red, ya después la llevan al rastro, en donde la sacrifican y separan la carne. Ahí tienen una máquina donde hacen una limpieza y la almacenan, los van clasificando. Ya después las transportan a las carnicerías donde ponen a la venta este tipo de carne. Ya, por ejemplo, cuando ya está en casa, pues tenemos que tener un lavado de esa carne y empacarlo ya sea en bolsas o en recipientes que podamos meter al congelador. Y, y hay que ponerle las fechas en las cuales nosotros nos demos cuenta cuando podemos consumirlo. Nos recomiendan que este tipo de carne esté a 24 centígrados bajo cero. Es una temperatura adecuada que nos permite conservar las características de los mismos. Aquí escogí el queso. Este pertenece también a las leguminosas y alimentos de origen animal. Aquí, por ejemplo, también escogí la conservación por frío, el cual pues ya lo había explicado, que es este método consiste en meter los alimentos a bajas temperaturas. Aquí, bueno, escogí también el método de refrigeración, ya que nos ayuda a conservar un mejor sabor y textura y apariencia de los alimentos, además que mantiene sus características nutricionales, sobre todo en el queso. Se recomienda mantenerlo dentro del refrigerador y en el área de alimentos, y con esto nos ayudará a que no empiece a tener estos honguitos que de repente le aparecen al queso. Aquí está el diagrama de flujo. Aquí vemos el tratamiento de la leche desde su coagulación, bueno, ellos le llaman corte de la cuajada y el desuerado. Ya después sigue lo que es el moldeo y el prensado del queso, y después hay algunos que lo salan, y después de esto sigue el afinado, la maduración de por ejemplo, ya cuando llega a nuestra casa, pues sí es importante tenerlo en moldes especiales, los cuales tienen como una rejita para que vaya soltando el suero, y que se mantenga fresco. Y es recomendable tenerlo en el refrigerador para su conservación y que conserve las características ideales para este. Aquí tenemos también sus características organolépticas, su apariencia, sus valores nutrimentales, su valor energético, grasas, sus ácidos grasos. También aquí de este método vamos a obtener un alimento fresco ya que se conserva en buen estado, y también este método nos ayuda a reducir el crecimiento de microorganismos. El proceso de la coagulación de la leche mediante el cuajo para obtener el queso eh, se eleva a una temperatura de 35 centígrados y se le agregan dependiendo del tipo del queso que se quiera procesar. Hay fermentos lácticos o coagulantes de tipo vegetal o animal, lo que le llaman cuajo. Enseguida del tratamiento o coagulación, la leche se convierte pasando de un estado líquido a un estado sólido o semisólido. Debido a la aglutinación de las micelas de proteína, la caseína, creándose un gel, la cuajada, que detiene además de glóbulos de grasa, el agua y las sales.
Es importante como nutriólogos tener conocimiento sobre la conservación de los alimentos, ya que si manejamos alimentos en algún comedor, por ejemplo, se tiene que hacer adecuadamente y con las recomendaciones para cada uno de ellos, ya que estos serán consumidos por las personas de la institución, las cuales están expuestas a enfermedades o intoxicaciones si no se siguen las recomendaciones de conservación. Por lo anterior, la conservación de los alimentos tiene como objetivo retrasar la actividad bacteriana y mantener en óptimas condiciones, además de alargar su vida útil, además de conservar sus características organolépticas.